Permítanme un segundo y les Bueno, comparto. mientras Rafael abre y en aras del tiempo, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra reunión de Los Pelos Colombia. Hoy tenemos el gusto de presentarles a uno de nuestros neumólogos que trabaja pues de la mano de todo el grupo de la cardio en la Fundación Neumológica. Él es realmente uno de los líderes en hipertensión pulmonar en el país y en la región, y realmente pues tenemos la fortuna de poder tener cerca todo el tiempo para consultarle a nuestros pacientes de difícil manejo de hipertensión pulmonar, y es por supuesto uno de nuestros asistentes frecuentes a todas las reuniones de nuestro equipo del HeartTeam en la Fundación Cardioinfantil. Rafa es internista, neumólogo, intensivista y pues con una pasión especial por la hipertensión pulmonar. Rafa, un gusto tenerte, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Gracias, Héctor. Gracias a todo el staff de cardiología de la cardio institución a la cual pertenezco también y pues para mí es un orgullo estar aquí con ustedes. Este tema de hoy es el arte, diagnóstico de hipertensión pulmonar, el arte de saber qué tiene el paciente, y esto realmente sí es un arte, igual que todo lo que hacemos en medicina, pero en particular en esta enfermedad porque el impacto que tiene en términos de costos para el sistema de salud es supremamente alto, y por eso es importante entender qué tienen los pacientes. Eso es mi conflicto de intereses. Entonces, sabemos claramente que la hipertensión arterial pulmonar es un trastorno progresivo caracterizado por presión pulmonar elevada, que involucra una cantidad de alteraciones que intrínseca y extrínsecamente causan alteraciones hemodinámicas que superan los mecanismos vasorregulatorios pulmonares normales, que cuando nos referimos a hipertensión arterial pulmonar tiene una mortalidad y morbilidad importante, que tiene una prevalencia estimada de 12 a 52 casos por millón. Esta es la forma de entender la enfermedad. Es un proceso en el cual no se debe ver como la enfermedad del vaso, sino como la interacción de las cámaras derechas y el ventrículo del vaso y el ventrículo derecho. Es la única forma de entender esta enfermedad porque de esta interacción es que se puede comprender lo que ocurre en el proceso evolutivo de la misma. Y claramente, este proceso evolutivo involucra una serie de mecanismos fisiopatológicos en los cuales, desde la poscarga, la dilatación, la pérdida, el aumento en la tensión y finalmente alteración en la perfusión, llevan a unos mecanismos que progresivamente van dañando, alteran la presión transmural, en algunos casos con compromiso pericárdico, y claramente esto induce desviación del septo interventricular, y estos cambios adaptativos generan también modificaciones en la fibra miocárdica, llevando en algunos momentos a dilatación y como mecanismo adaptativo. Y como todos saben, desde la perspectiva de la enfermedad, hay que mirarlo como la interacción entre el acople ventrículo arterial. Esto es una relación de acople ventrículo arterial normal, y esto es una relación anormal, casi un ventrículo derecho, casi con tendencia a ser izquierdo, y todos tenemos claros también que de alguna forma el ventrículo derecho no tiene la capacidad de tolerar la presión, y por tal motivo, tan pronto se ve enfrentado a una sobrecarga de presión, inmediatamente cae la eyección, y esto termina llevando a este fenómeno que se llama desacople, cuando la relación entre compliance máxima y elastancia arterial llega a ser menor de 0,8. Por tal motivo, el entendimiento de la enfermedad lleva a este fenómeno, y este fenómeno todos lo conocemos como falla cardíaca derecha, que tiene etapas. Una etapa inicial que es normal, una etapa en la cual hay alteración homeométrica y una etapa en la cual hay alteración heterométrica, y el paciente pasa en semanas o años de un ventrículo compensado a uno descompensado, en la cual en la medida que el proceso de la enfermedad continúa, el paciente, la fracción de eyección cae, ¿sí? Y progresivamente esto va acompañado de una alteración clara en la estancia máxima y en la estancia arterial, que lleva por tal motivo a falla cardíaca y posteriormente muerte. Entonces, cuando hablamos de que el arte es saber qué tiene el paciente, tenemos que entender que dentro del grupo es el objetivo primario del proceso de clasificación de la enfermedad es saber qué tiene el paciente. Y aunque gran parte de la literatura va orientada a este grupo, afortunadamente la frecuencia de la enfermedad
de este grupo en general es menos del 1% en general, y afortunadamente el resto de las enfermedades son responsables de las causas más frecuentes de consulta, si el paciente, cuál es la causa de la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, tenemos que tener en claro que cuando estamos enfrente de un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar, los causales más frecuentemente implicados son la enfermedad izquierda y la enfermedad respiratoria con hipoxia. Es mucho menos frecuente esta en la cual hay medicamentos de alto costo, así como también es menos frecuente el embolismo crónico y pues más raro también los mecanismos de enfermedades que de forma extraña cursan con hipertensión pulmonar. Pero en la medida que el tiempo pasa, y esto es un corte que está en PubMed al respecto de la literatura, en la información siempre es creciente. La literatura es creciente, pero pese a que la literatura es creciente, seguimos teniendo las mismas complicaciones en el manejo de la enfermedad. Una de ellas es que el tiempo de referencia es tardío, como lo ven en este estudio australiano. Hay una gran demora en la cual el tiempo de contacto con los clínicos o los centros de referencia que están en esta parte pasan años, en general entre 2.5 a 3 años, 3 o 2 visitas a especialistas mientras se hace un cateterismo derecho, y pasa mucho tiempo para que esta enfermedad tenga de alguna forma un tratamiento adecuado. Y eso pasa en países industrializados, y desafortunadamente la clase funcional del diagnóstico, por toda esta demora y producción de la enfermedad, llegan en clase funcional 3 o 4 en un porcentaje altísimo de los casos, y es tardío desafortunadamente, y las estrategias terapéuticas más eficaces también llegan de una forma tardía. Y en un estudio que hicimos aquí en Colombia, en una encuesta que se hizo, la segunda causa de retraso en la remisión, de acuerdo a los pacientes de las poblaciones de hipertensión pulmonar, es el desconocimiento de los médicos, porque le atribuían los síntomas más frecuentes del paciente a otros que no tienen hipertensión, y la primera pues obviamente era el sistema de salud. Entonces la realidad es esta: pese a la literatura importante, que el 33% de los pacientes tienen un diagnóstico incorrecto, el 57% reciben un tratamiento incorrecto, y 6% de los pacientes recibieron una terapia con solo muy bajo, tiene un proceso de diagnóstico adecuado y completo para adecuada clasificación. Y esto tiene que ver mucho con parte de lo que discutíamos hace unos minutos mientras llegaba acá, y era que a nivel mundial los que participan en el manejo de la hipertensión arterial pulmonar son varios grupos multidisciplinarios, pero esa misma disparidad en conceptos puede generar que haya también disparidad en los manejos. Y cuando se les hacía a los médicos la encuesta de si se le hacía vasoreactividad o no pulmonar a un paciente grupo 3, miren lo que ocurre. Había un porcentaje que estaba de acuerdo en hacer vasoreactividad cuando realmente eso no estaba indicado, y como también en el sector privado y en el sector público, pues los conceptos variaban. En esa encuesta hubo participación colombiana. Así que, más allá de que la definición está clara de que la presión en cuña menor de 15, hay un montón de elementos desde el punto de vista respiratorio en la cual existen alteraciones que reúnen esa definición. Entonces, gran parte de las enfermedades respiratorias caben dentro de ese contexto, pero lo que es interesante es poder discriminar las formas leves de la enfermedad respiratoria con presiones elevadas, donde posiblemente pueda existir algún tipo de opción terapéutica. Tan diferente es, y aquí lo podemos ver con claridad, estos son segmentos patológicos de pacientes con EPOC, con hipertensión pulmonar. Miren cómo, más allá del engrosamiento de los vasos que existe en las alteraciones patológicas de pulmones explantados que cursan con hipertensión pulmonar, claramente la patología es totalmente diferente. Luego, entonces, uno no debe asumir que la presencia de hipertensión pulmonar medida por formas invasivas o no invasivas no necesariamente tienen traducción patológica, y frecuentemente no existe correlación entre los hallazgos hemodinámicos y patológicos de la enfermedad. Entonces, decíamos
que dentro de este ciclo, el sitio anatómico de cada grupo es diferente. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta en esta gráfica que a mí me encanta, como por ejemplo en el grupo 1 de la enfermedad, la alteración está a nivel capilar. Usualmente son pacientes que tienen presiones medias más altas. En el grupo 2, pacientes usualmente en las formas leves, afortunadamente constituyen alrededor del 80%, 80-90% de los casos, tienen formas leves de presiones medias, mientras que el grupo 3 también cursan con formas medias de enfermedad con menos difusión del ventrículo derecho, mientras que las formas como el grupo 4 cursan con presiones más altas, gastos cardíacos más caídos, y así también las formas del grupo 5, donde el daño puntual está en varios segmentos en diferentes sitios. Por tal motivo, la categorización en este tipo de pacientes es fundamental. Pero cuando uno, y ustedes que son cardiólogos, lo ven con mucha frecuencia, ven hipertensión pulmonar, y esta es, si no la primera, la segunda causa más frecuente de enfermedad arterial, curiosamente. Es claro entender que la pérdida de la distensibilidad y el retroceso pasivo de sangre termina afectando a un circuito que está intercomunicado y que, dependiendo de la susceptibilidad genética, el paciente puede o no tener disfunción del circuito derecho, generando de algunas formas que es un motivo de interconsulta frecuente nuestro, lo que se llama fenotipo izquierdo de falla ventricular derecha, porque el espectro del comportamiento de la enfermedad izquierda varía en ese amplio distribución. Entonces tenemos en los pacientes que tienen de alguna forma fenotipo ventricular izquierdo y fenotipo ventricular derecho, tienen componentes en algunas circunstancias variables, es decir, existe un fenotipo derecho de la enfermedad claramente que lleva a disfunción izquierda, y existe un fenotipo izquierdo que también lleva en algunos casos a disfunción derecha. Y hablamos prácticamente de dos enfermedades totalmente diferentes que cursan con una manifestación común. Y hablamos entonces de una enfermedad que tiene una mortalidad mucho más baja, mientras que hablamos de una que tiene una mortalidad mucho más alta, con una expectativa de vida sin tratamiento muy corta de 2.5 años, y que hasta hace un par de años era irreversible con alto riesgo de mortalidad. Y todo arranca del estudio de disnea y dolor torácico, y gran parte del proceso y nuestra responsabilidad es acortar los tiempos de los estudios, priorizar grupos de riesgo, hacer un proceso organizado de estudio. Para mí, hipertensión pulmonar en gran parte es esto, un proceso organizado de estudio, donde al final tenemos que hacer un diagnóstico específico, tratando de utilizar todas las herramientas clínicas y paraclínicas que nos permitan explicar por qué tiene el paciente hipertensión pulmonar, y analizar cada una de las variables hemodinámicas que el cateterismo aporta más allá solo de la media pulmonar. Asimismo, la integración de biomarcadores y definir riesgo de mortalidad y sobrevida. Este es el proceso estructurado de diagnóstico. Es supremamente importante hacer una solicitud progresiva de estudio, y yo resalto siempre en algo que es supremamente importante, y es que prácticamente la pregunta siempre va orientada a si el paciente tiene o no causa de enfermedad izquierda o disfunción ventricular derecha grave, y más allá de solicitar el cateterismo, siempre el planteamiento es remitir tempranamente a un centro especializado donde existan todos los estudios de alta calidad técnica para poder llegar a la conclusión exactamente que tiene el paciente. Y en la mitad de esos estudios está la gamografía de ventilación-perfusión, que es un elemento fundamental discriminador en qué grupo de enfermedad tiene el paciente. Y todas estas herramientas son necesarias. No me voy a pasar rápidamente a través de las herramientas para llegar a tener el caso clínico y abrir algo de discusión al respecto. Las herramientas se necesitan todas. La radiografía, que tiene una alta sensibilidad y especificidad cuando hay signos claros como los que se ven acá. En este caso en particular, por ejemplo, es claro uno entender que más allá de que tengan una media más o menos cercana, como lo pueden ver aquí, claramente ven como este paciente, el que tiene una enfermedad coronaria de hipertensión,
y aquí se pueden dar cuenta que la prominencia del tronco de la pulmonar y este catéter que es donde le ponemos epoprostenol, pues claramente la radiografía desde el principio puede guiar desde el inicio qué tipo de hipertensión tiene el paciente y tener también las herramientas discriminatorias de dos enfermedades totalmente diferentes que pues tienen una manifestación común. Así como al comienzo la radiografía también puede mostrar cuando hay remodelado reverso del ventrículo derecho. Esto es un paciente que se fue llevado a endarterectomía, que llegó con una disfunción severa del ventrículo derecho, que tenía epoprostenol, y se le quitó toda la carga trombótica y un año después las cavidades derechas y pasó de tener una terapéutica que costaba para el sistema de salud alrededor de unos 40 millones de pesos a estar con warfarina únicamente como estrategia terapéutica con clase funcional normal. Y también ocurre lo contrario, ¿no? En algunos pacientes, este es un paciente de 23 años que desafortunadamente falleció, que entre el mes 0 y el mes 12 hizo una difusión biventricular con una dilatación, como lo ven ahí ustedes, 12 meses, en los cuales hubo dilatación de cavidades derechas. Ese periodo de homeométrica a heterométrica fue muy corto, y eso tiene que ver mucho con la predisposición genética, y esto se suele ver en pacientes de sexo masculino, en donde la susceptibilidad genética y la respuesta terapéutica usualmente es diferente, y con algunos marcadores genéticos que pueden predeterminar que eso ocurra. El ecocardiograma es la puerta de entrada, es la herramienta más importante de la puerta de entrada, y cada vez recobra más valor en la medida en que entendemos que el ventrículo derecho es crucial en la discriminación del riesgo, pero uno de los problemas en los cuales nos vemos enfrentados, desafortunadamente, es a la ausencia de valores de medición de un protocolo claro de evaluación del ventrículo derecho. Esto es lo que todas estas mediciones son las que nos debería idealmente proveer un muy buen ecocardiograma derecho que nos dé toda esa información que es súper útil en términos de decisiones, en la toma de decisiones de cuál es la condición que tiene el paciente. Pero obviamente con base en todos los estudios que hay mediciones que por más no invasivo que queramos hacer, pues necesariamente el cateterismo tiene la preponderancia, porque no todas las mediciones son exactas y están susceptibles a fuentes de error y asunciones erróneas, que es lo que puede ocurrir cuando se quiere determinar algunas variables que no están medidas. El impacto del ecocardiograma está claramente definido en este trabajo del doctor Badagliaca, en el cual la medición de estos tres variables simples que se pueden obtener a través de un ecocardiograma sin mayores cambios, pudo demostrar que la modificación en la reversibilidad del ventrículo derecho tiene mucha mayor preponderancia independiente de la condición de riesgo del REVEAL. El REVEAL es la escala con la cual se establece una de las tres que hay para definir el riesgo. Aquí pueden ver cómo la modificación de parámetros ecocardiográficos de mejoría del ventrículo derecho es tan relevante o más relevante que tener una condición de riesgo REVEAL. Por ejemplo, más de 7 significa más deterioro, pero aquí se pueden dar cuenta que en este grupo en particular, que el ventrículo derecho haya remodelado en forma reversa, si tenga un REVEAL más de 7, tiene una sobrevida equivalente a tener un REVEAL menor de 7 con cambios mayores del ecocardiograma. Igual ocurre en los grupos de abajo, en el cual tener una condición de REVEAL de menor de 7 tiene una sobrevida en esta curva de sobrevida Kaplan-Meier, el peor que inclusive tener REVEAL de 7 sin cambios en el eco. El eco entonces predetermina y es crucial tener este concepto. El eco no dice si el paciente tiene o no hipertensión pulmonar. El eco, ya lo mostramos, es una herramienta fundamental en el seguimiento, pero define probabilidad clínica. Y está fundamentada en estos parámetros que están acá, que ustedes perfectamente conocen. Y aquí este es el eco de ese paciente en el cual nos podemos dar cuenta cómo, pese a tratamiento oportuno, en el mes 0 al mes 6, el ventrículo derecho cada vez iba dilatándose, rectificándose, comenzando las cavidades derechas e izquierdas, y al final esto fue lo que ocurrió en la fase final de la enfermedad de este paciente, que terminó falleciendo y claramente en un corto periodo de tiempo evolucionó a falla biventricular, porque el ventrículo izquierdo también se dañó.
La gamografía, como bien les decía, tiene un papel discriminatorio fundamental. Estos son los elementos que muestra la gamografía: defectos múltiples en pacientes con TEP crónico, tiene una sensibilidad superior al angioTAC, es superior la gamografía en determinar, en discriminar si el paciente tiene o no hipertensión pulmonar, y tiene la posibilidad de detectar 1.5 veces más defectos que el angioTAC. El angioTAC tiene serias limitaciones en cuanto a discriminar exactamente qué tipo de hipertensión pulmonar tiene, porque los defectos de llenamiento crónicos requieren experticia de los que lo ven, y además frecuentemente, como hay flujo, no se puede discriminar la ausencia de la presencia de defectos de llenamiento de alguna forma a través del angioTAC. Así que es una gran herramienta discriminatoria. Hace que la hipertensión embólica crónica, si está presente, es probable; si es negativa, claramente descarta hipertensión embólica crónica, pero también requiere experticia, porque no todos los centros donde hacen gamografía tienen experticia en diagnóstico de embolismo crónico, y se pueden equivocar de una forma importante si no hay experticia en la discriminación. El angioTAC permite todo esto: evaluar defectos vasculares, parenquimatosos, cardíacos, y esto es lo que se suelen ver: estenosis, webs, bandas, recanalización, retracción, obstrucción, este tipo de defectos de llenamiento de oclusión parcial, que son típicos del embolismo crónico, y es esto lo que se ve, y es este tipo de imágenes oclusivas lo que termina produciendo el embolismo pulmonar. O se ven defectos de llenamiento como estos, que son casi que la marca que alcanza a discriminar que el paciente tiene un embolismo crónico cuando tiene mosaico de perfusión, que es importantísimo. Pero al igual que la arteriografía, la sensibilidad del angioTAC se viene a menos cuando los defectos son distales, y la capacidad de discriminar de alguna forma entre lo agudo y lo crónico no es tan fácil de alguna forma, y por eso, más allá de que da información, en sitios como el nuestro, donde se han hecho ya más de 90 arterectomías, le permite al cirujano dar una relación topográfica entre el esternón y el corazón, y además poder visualizar de una forma más clara el mediastino, que permite tener claro diagnósticos diferenciales también en el diagnóstico de enfermedades que pueden confundirse con TEP crónico. Esto es importantísimo. Aquí se ve la obstrucción, aquí se ve la mirada de las cavidades cardíacas, donde se ve el septo interventricular claramente aplastado por el crecimiento auricular. Frecuentemente algunos radiólogos no reportan el compromiso de cavidades cardíacas, que es supremamente importante en la toma de decisiones, y todas estas cicatrices que se ven frecuentemente en los defectos de llenamiento de TEP crónico agudizados. Al final, cuando uno quiere evaluar esta relación entre ventrículo derecho y arteria pulmonar, uno quisiera tener todos estos elementos para evaluar la poscarga estacionaria, la poscarga pulsátil, el acople ventrículo arterial, ver con exactitud cuál es la amortiguación de la conducción de la arteria, ya sea a través de un IGUS o a través de evaluar a través de índice de coherencia óptica qué tan grueso está la arteria pulmonar. Pero desafortunadamente, pues eso no es técnicamente posible, y muchas de estas herramientas diagnósticas no están diseñadas todavía para seguimiento de una forma rutinaria. Por eso el cateterismo cardíaco, así sea con todos los defectos que da, puede darnos esa información. Y está indicado en estos escenarios: está indicado en la confirmación de la eficacia terapéutica, en la confirmación del deterioro clínico. No es infrecuente que nosotros pidamos cateterismo de forma frecuente para discriminar la evolución del proceso de la evolución de la enfermedad. Entonces nos permite confirmar el diagnóstico, categorizar adecuadamente, definir pronóstico individual y en algunos casos definir vasorreactividad. De aquí se desprende que el cateterismo cardíaco es un mensaje que debe tenerse en cuenta. No es un solo procedimiento. Realmente, si ustedes se dan cuenta, son 5 procedimientos diferentes que se pueden hacer en un paciente, y que cuando el paciente ya va al cateterismo debe tener un diagnóstico claro. Por tal motivo,
si yo sospecho que el paciente tiene una enfermedad venosa, porque mi perfil de comorbilidades determina eso, yo debo pedir una medición de presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo o hacer pruebas de reto en ejercicio. Por el contrario, si yo tengo sospecha de hipertensión arterial pulmonar y si sospecho que el paciente, por ejemplo, tiene una hipertensión embólica crónica, yo debo pedir arteriografía y cateterismo derecho. Si creo que tiene una enfermedad congénita, debo pedir un cateterismo derecho izquierdo con coximetrías. Si yo creo que el paciente tiene una hipertensión arterial pulmonar idiopática, debo pedir un cateterismo con vasoreactividad pulmonar. Y al final, lo que me van a hacer el grupo de hemodinamia es definir las condiciones hemodinámicas que condicionan el riesgo y con base en eso yo defino el tratamiento. Por tal motivo, el cateterismo cardíaco debe ser la solicitud final de un proceso diagnóstico organizado que me debe orientar exactamente a qué tiene el paciente. Y debe tener idealmente todas estas mediciones para que tenga utilidad, porque frecuentemente obtenemos cateterismos que tienen solo presión media pulmonar y eso realmente no tiene ninguna utilidad en el proceso de seguimiento. Y dentro del armamentario diagnóstico de la angiografía pulmonar es crucial, y como ustedes pueden darse cuenta, hoy por hoy hay que reportar cada segmento del segmento de la pulmonar. Como se pueden dar cuenta, hay 20 segmentos. Para nosotros son fundamentales la discriminación de cada segmento, porque a partir de ahí podemos planear si el paciente se puede programar, plantear con el grupo hemodinamia una angioplastia pulmonar. Y tratar de describir cada lesión subsegmentaria de cada segmento de la arteria pulmonar, para nosotros requiere, es de fundamental importancia para saber exactamente qué se le puede ofrecer. Estos son parte de los hallazgos quirúrgicos. Ustedes pueden darse cuenta claramente aquí cómo falta todo este segmento de arteria pulmonar acá y encaja perfectamente en esta endarterectomía. Y cuando este es el cateterismo de ese paciente, perdón que aquí no me corre el video, me toca salir un minuto. Y aquí pueden ver cómo en este paciente en particular el segmento estaba ocluido en varios momentos. Lo mismo de este lado del izquierdo. Aquí lo pueden ver como aquí hay una lesión claramente establecida, hipoperfusión en algunos segmentos, algo de retorno o de levofase un poco tardía en el proceso, y cuando el paciente es llevado a endarterectomía prácticamente tenía ocluido todo y ese paciente, pues la mejoría fue sustancial e importante. La ubicación es fundamental porque dependiendo de la ubicación podemos saber en qué tipo de tratamiento se le puede ofrecer, si es candidato a tonomendarterectomía, mixto, angioplastia pulmonar o medicamentos. Entonces, el definir el sitio de ubicación de la lesión es crucial. El diagnóstico diferencial es vital. Hay tumores, lesiones mediastinales que pueden confundir la presencia de trombos. Esto es un sarcoma de la arteria pulmonar que se puede confundir perfectamente con un tromboembolismo pulmonar. Y así que la historia, los síntomas, la dinámica inexplicada debe llevar a descartar primero enfermedad izquierda. Descartar enfermedad izquierda o derecha es crucial. Cuando ya hemos descartado hipertensión pulmonar o con la gamografía embólica crónica, considerar el grupo 1 o 4, llevar a cateterismo derecho y finalmente establecer un riesgo y tratamiento. El riesgo se define bajo varias herramientas. Esta es una de esas, el REVEAL es una, o la escala europea es la otra, en la cual se le da un puntaje a cada variable. Fíjense que hay variables clínicas, funcionales, biomarcadores, ecocardiográficas y hemodinámicas. Entre más tengamos, pues la información es más confiable, y pues lo que intentamos es tratar de emparejar el paciente en una condición. Desafortunadamente, todas esas variables no se correlacionan muy bien con la condición de riesgo, porque algunas son funcionales y a veces la condición adaptativa del ventrículo izquierdo puede hacer categorizar inadecuadamente a los pacientes. Ahí es donde es crucial el tipo de fenotipo, y estas variables a veces no se correlacionan bien con lo que pasa en el ventrículo derecho, y es por eso que pese a que tenemos claro que llevar al paciente a baja condición de riesgo es lo que debemos en los registros europeos y americanos, el porcentaje de pacientes en bajo riesgo no es alto y la mortalidad de la enfermedad sigue siendo importante y por eso es insuficiente. Entonces, de un tiempo acá, con este artículo reciente,
que se correlacionan mucho mejor con la realidad. Hay clústeres, y este artículo del doctor Badaliaca plantea la presencia de 4 clústeres, y en estos clústeres hay comportamientos clínicos diferentes. En uno hay pacientes jóvenes con leve dilatación del ventrículo derecho con elevado oxígeno latido medido por ergospirometría, lo cual resalta la importancia de la ergospirometría, mientras que hay un clúster 2 con severa disfunción ventricular con un alto oxígeno latido, y un clúster 3 como el paciente que les contaba, son de sexo masculino, severa hipertensión, rápida dilatación, bajo oxígeno latido, y un clúster 4 con una edad diferente, mayores, con sobrepeso y que tienen un bajo oxígeno latido también. Cuando uno mira esto en términos de sobrevida, nos damos cuenta cómo cada clúster tiene una sobrevida diferente. Miren el clúster 1, una expectativa de evento libre una sobrevida libre de eventos supremamente importante. Y miren también cómo se está mirando el ventrículo derecho, porque estos comportamientos se relacionan con los cambios adaptativos del derecho. Y miren cómo el clúster 3, que era el que inicialmente le mostraba, estos pacientes tienen un severo compromiso y tienen de alguna forma una mortalidad mucho más alta. Es decir, fenotípicamente las condiciones son diferentes. Así que en el proceso estructurado de diagnóstico, la discriminación del riesgo define el tratamiento de una forma crucial, y a llevar al tratamiento a terapia máxima, y terapia máxima llevarlo con lo máximo que tengamos, que es un prostanoide parenteral para diagnóstico. Esto es parte de cómo se comportan nuestros pacientes en la cohorte nuestra, y es un comportamiento que en el mundo es generalizado. Llegan con 19% de bajo riesgo, con los tratamientos mejoran el riesgo de una forma importante, pero un 30%, como lo pueden ver acá, continúan con un riesgo intermedio que no es lo que queremos en el tiempo. Y esto no solamente nos pasa a nosotros, es el registro sueco, donde tener riesgo intermedio significa un 43% de desenlaces desafortunados a 3 años como trasplante o muerte. Y también ocurre en el registro italiano, donde un porcentaje importante de los pacientes persisten en riesgo intermedio, porque los tratamientos, más allá de que mejoran de aquí a acá su condición de riesgo bajo, un porcentaje todavía no alcanza en esa condición de riesgo. Este es un caso clínico que les voy a mostrar. Es una paciente que tenemos todavía, tiene 33 años, con dolor torácico y disnea. Dentro de sus síntomas, ella no tenía ningún dato diferente, salvo 2 embarazos. Cuando llegó tenía una clase funcional 2, tenía un S2 reforzado, no tenía clínica de enfermedad del tejido conectivo y tenía un ecocardiograma de elevada probabilidad para hipertensión pulmonar. Esta es su radiografía, la primera que ella tenía. Siempre estamos obligados a descartar enfermedad respiratoria, y cada prueba nos da información crucial. Por ejemplo, la espirometría nos descarta enfermedad obstructiva bronquial, la difusión nos habla del grado de compromiso vascular y de alteración de la membrana alveolo capilar. Usualmente la hipertensión pulmonar da alteraciones leve a moderada. Cuando tiene alteraciones severas, pues hay que sospechar alguna otra cosa. Se descarta la enfermedad autoinmune, se descarta HIV, se evalúa la función hepática, que era normal, y se le hizo un cateterismo cardíaco. Ese es el cateterismo inicial. En ese entonces estaba avalado iniciar monoterapia, eso ya pues ha cambiado. Ahorita el gol estándar del tratamiento es la biterapia. En el seguimiento se le inició, pues en ese momento fue Bosentan, sildenafil, perdón. En ese momento se anticoagulaba a los pacientes, pero miren cómo en el tiempo la paciente, la media comenzó a descender de forma importante. En la medida que no se consideró que fue una evolución adecuada, por tal motivo se adicionó otro medicamento, pero como pueden darse cuenta, más allá de que la media había bajado desde el inicio, el gasto cardíaco venía en deterioro, los metros caminados venían en deterioro, y se decidió en ese momento iniciar Ilocos, que es un medicamento inhalado. Con el medicamento inhalado hubo algo de mejoría en el índice cardíaco, algo de disminución de la media pulmonar, que para nosotros hoy es una herramienta importantísima.
pero la presión de aurícula derecha continuaba alta, todavía en clase funcional 3, y optamos, de acuerdo a lo que proponen las guías del 2005, es a buscar que la hemodinamia y la condición de riesgo sea normal. Optamos por iniciar el epoprostenol, que es un prostanoide endovenoso, que va a través de una bomba de infusión continua, y esta es la evolución hemodinámica del día de hoy. Prácticamente arrancó con 116, 119 de media de sistólica, 76 de media pulmonar, hoy tiene 41, y los estudios dicen que si uno tiene un paciente con media por debajo de 42, la expectativa de vida a 10 años es cercana al 100%, mientras que un trasplante pulmonar, que podría ser una opción terapéutica para ella, tiene una expectativa de vida a 5 años del 50%. Miren que la presión de aurícula derecha que inició en 18 terminó en 7, con un gasto cardíaco que está dentro de lo que queremos, un poquito baja la solución venosa mixta, pero hoy camina 593 metros, y a pesar de que está desacondicionada, porque tenía 7, ella prácticamente ya completa 7 años con epoprostenol, con una calidad de vida buena y sin falla cardíaca. Obviamente continúa en seguimiento y tiene 41 nanogramos de epoprostenol, que la dosis en Colombia los pacientes no pasan de 45 nanogramos. Uno que otro llega a 50, y por ahí uno que tiene 90 nanogramos por kilo minuto. Este es el comportamiento hemodinámico en el tiempo. Pueden darse cuenta cómo el índice cardíaco mejora, cómo la media pulmonar, que hoy por hoy es una meta terapéutica, y cómo la enfermedad podemos atrás tratamiento y la dejamos, usualmente la diagnosticamos como en esta curva tardía, y cómo con el seguimiento podemos permitir que la enfermedad eche atrás unos años y de alguna forma estar en continua evolución, en continuo seguimiento, porque esta enfermedad, si nos descuidamos su evolutivo, necesariamente es hacia el deterioro, al trasplante, y en algunos casos, digamos que este es un caso exitoso. Si tengo tiempo y Héctor me da, pues le muestro otro. Yo diría que la hipertensión pulmonar es una enfermedad donde hay que realizar una historia clínica organizada, centrada en el paciente, no en la patología. Rafa, qué pena, perdón te interrumpo, pero se está oyendo un poquito mal, de pronto estás lejos del ¿Ahí me escucha micrófono, mejor? qué Sí. pena. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Sí, ahí está mejor. Sí. Tener en cuenta que los causales más frecuentes de hipertensión arterial son las enfermedades respiratorias y de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, y que remitir a un centro de referencia es crucial para que el paciente sea evaluado y poder discriminar si tiene o no vasculopatía. En eso es fundamental el apoyo de los equipos para definir con claridad y hacer el análisis que estos pacientes justifican bajo equipos multidisciplinarios. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, o si Héctor quiere, podemos mostrar otro caso clínico que tengo también para el guardado. Sí, adelante, Rafa, por favor. ¿Sí? Sí, hay tiempo. Permítame y les muestro este caso. Este es un paciente, esta charla la denominamos retos en manejo de prostanoide parenteral, 23 años, que llegó con disnea y ortopnea y disnea paroxística nocturna, tenía S2 reportado solamente como signo clínico, pues hizo todo el proceso estructurado, y aquí tienen el TAC inicial, donde el paciente no tenía mayores cambios, una arteria pulmonar bien dilatada, con esta radiografía inicial, con prueba de función pulmonar normal, gammagrafías que descartaba embolismo pulmonar, eso es una variable importantísima. Nuestros pacientes en Colombia y en la altitud caminan muchísimo pese a la disfunción ventricular, y es la razón por la cual creemos que la caminata de 6 minutos no es un buen elemento discriminatorio. Y cuando evaluamos el riesgo tenía criterios de riesgo intermedio, se inició biterapia, que es el gol estándar, pero de alguna forma la condición de riesgo, que es lo que nosotros medimos y a partir del cual se toman decisiones, es importante
en qué riesgo inician, pero también en qué riesgo están. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que los pacientes que se mantienen en una condición de bajo riesgo, pues es importante, pero también hay pacientes que arrancan en bajo riesgo y claramente se van deteriorando en el tiempo, y otros que tienen una curva completamente descendente sin ningún tipo de mejoría. En ese paciente con riesgo bajo se inició la biterapia y después de 3 meses se debe hacer reevaluación de la condición, y a los 3 meses no había mejoría, por motivo por el cual se inició un prostanoide parenteral que es el treprostinil. El treprostinil es una molécula que uno puede, los parenterales lo puede iniciar en 3 escenarios: en un escenario urgente cuando llegan en falla cardíaca, un escenario electivo, y este era un escenario electivo, o como pérdida de la eficacia de los tratamientos. Los desenlaces son diferentes dependiendo de cómo lo inicien. Pueden darse cuenta aquí, por ejemplo, que si yo lo inicio como terapia urgente, los desenlaces no van a ser iguales. Si lo inicio en clase funcional 3 o 4, no van a ser iguales. Y los resultados que espera uno con el prostanoide parenteral es que el ventrículo derecho remodele reversamente, en forma inversa, que se disminuya el crecimiento de las células musculares en el vaso pulmonar, y buscar idealmente, como en este trabajo el doctor Matsubara, que es uno de los líderes de manejo de hipertensión pulmonar en Japón, donde la expectativa, bajando la media en forma importante a menos de 40, a 10 años es casi 100%. Y esto viene de estudios que en el tiempo, durante muchos años, han demostrado el claro beneficio de las herramientas más importantes, que son los prostanoides parenterales. Parte de nuestra experiencia, los pacientes mejoran claramente, pero una cosa dicen las guías y otra cosa se vive en vida real. Para uno seleccionar un candidato a prostanoide parenteral, que es el 10% de los pacientes, hay que tener muchas cosas en mente. Hay que tener en cuenta cuál vía se va a usar, si es adherente o no terapéuticamente. Y hay condiciones que en nuestro país son claras como inherentes al paciente, como barreras en comunicación, si el paciente acepta o no. Y claramente también es fundamental el enfoque administrativo, si vive o no lejos. En nuestro caso, nosotros no podemos colocar epoprostenol a pacientes que viven fuera de Bogotá. Y todo el proceso no es únicamente se hace, se selecciona el candidato, se titula, se va a la visita domiciliaria, se le educa el proceso, se implanta un catéter y se comienza desde cuidado intensivo a iniciar todo un proceso de educación, y luego va a casa y el proceso se alterna entre casa y visita domiciliaria hasta que se busca esta condición que el paciente lleve a bajo riesgo o definitivamente se trasplanta. Pero de los problemas que tenemos con estos pacientes es lo que mostramos acá. Hay lesiones en piel, hacen lesiones tipo MARSI, que son lesiones asociadas a los adhesivos. Nos toca cambiar los catéteres cada año. Algunos parenterales hacen abscesos, policritis. Eso es uno de los ejemplos de este tipo de encima todo el tiempo. Nuestro equipo está pendiente de todas esas variables en las cuales tenemos y medimos la adherencia de los pacientes a las terapias farmacológicas bajo un equipo con farmacovigilancia, en donde mejoramos la adherencia terapéutica, que en los estándares internacionales no llega al 50%, en nuestro caso llega al 67% de adherencia terapéutica, y verificamos las interacciones farmacológicas tratando de que sean los menos lesivas posibles para los pacientes. Y además tenemos un equipo de apoyo domiciliario donde el proceso de manejo se hace en casa de una forma interactiva con nuestro centro aquí, y nuestro equipo domiciliario hace todos estos viajes a Mosquera, a Usme, y tenemos en este momento 30 pacientes con parenterales, y el manejo involucra una dinámica bastante compleja que obliga a visitar a los pacientes a la casa y verificar que en condiciones de salubridad, cuidados del catéter y demás se lleven de una forma regular. Al final, en nuestro paciente no evolucionó bien. Desafortunadamente, pese al tratamiento, hubo que pasar de un subcutáneo a un parenteral. La literatura respecto a eso no es mucha, pero nosotros tenemos un protocolo que es este. En particular, hacemos una
secuencia progresiva de retiro y aumento del otro, se llevó un parenteral que son unas moléculas, un endovenoso, que es la molécula más efectiva en el manejo de la hipertensión, y progresivamente el paciente fue deteriorándose hasta llevar a severa dilatación del ventrículo derecho, con una fracción de eyección del 20%, con una disfunción sistodiastólica, sistólica del derecho y sistólica severa del izquierdo también, con derrame pericárdico, que llevó al paciente a dilatación, y era lo que le mostraba, y finalmente, pese a todas las opciones, el ventrículo derecho y el izquierdo se dañaron y no fue susceptible de trasplante pulmonar y terminó falleciendo. Eso es un caso desafortunado, y esto tiene que ver también claramente que el no alcanzar las metas y persistir con criterios de alto riesgo en el seguimiento está relacionado con aumento en mortalidad, desafortunadamente, y una tasa de supervivencia a 2 años menor del 50%. Y esto es fundamental. Aquí lo vemos, los hombres y las mujeres, desde el punto de vista de hipertensión pulmonar, son diferentes. Tener hipertensión arterial pulmonar y ser hombre tiene un factor de riesgo, ya lo veían en el modelo de clústeres, es totalmente diferente, con una expectativa de vida mucho más corta, y esos pacientes hay que correrle de una forma más importante. Y aquí en este paciente, pues todo esto que hablamos del acople ventrículo arterial es claro. Las formas de hipertensión pulmonar todas son diferentes. Aquí miren cómo la hipertrofia, la contractibilidad y el grado de fibrosis en estos pacientes depende claramente del tipo de hipertensión pulmonar que tenga. Luego, entonces, los resultados no van a ser exactamente iguales, y claramente el aporte que hace el septo interventricular en la eyección es crucial. Estos pacientes tienen disincronía, y esta disincronía claramente afecta la eyección del derecho y del izquierdo, y pues empeora todo el proceso de clínico y evolutivo de su falla cardíaca, llevando a la hipotensión, isquemia y posteriormente a muerte. En el caso de los prostanioles parenterales es un reto. La selección de un candidato óptimo involucra una serie de elementos clínicos, no clínicos, psicológicos, geográficos, administrativos, y que requiere pues una madurez en el conocimiento del equipo que maneja este tipo de medicamentos, porque realmente se requiere mucha experiencia y un equipo multidisciplinario en centros con alta experticia. El trabajo de redes integradas, y en las cuales los cardiólogos que se van fuera de los centros primarios son fundamentales para la remisión temprana, y seleccionar tempranamente a los pacientes que vean disfunción severa del ventrículo derecho es fundamental para que los resultados puedan ser mejores, y creo que es un reto que tenemos todos los involucrados en el manejo de la hipertensión arterial pulmonar. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Excelente la revisión y bueno, mientras alguien puede levantar la mano si quieren o sencillamente intervenir para las preguntas. Si yo soy fellow, porque pues esta charla está dedicada a los fellows de cardiología en particular, en este momento, y si estoy interesado en esta enfermedad, porque claramente después de ver toda la complejidad que acabas de presentar, pues es muy claro que no es suficiente con hacer cardiología o neumología solamente para manejar esos pacientes. ¿Cuál sería como un entrenamiento que uno tendría que tener? Creo que tú entrenaste en Italia, Rafa, pero ¿cómo es esa experiencia? Obviamente hay que reunir, trabajar en un centro de tercero o de cuarto nivel, porque se necesita todo, un laboratorio de eco, hemodinamia, cirugía cardiovascular. Bueno, es una enfermedad que quizá es tremendamente desafiante para un centro tanto de neumología como de cardiología, pero ¿cuál es como la ruta si yo estoy interesado, soy fellow de cardiología y estaría interesado en entrenarme en esta enfermedad? Digamos que el recorrido nuestro para hipertensión pulmonar ha sido largo. Yo opté por la hipertensión pulmonar porque yo soy un neumólogo medio extraño, digo yo, porque yo soy más intensivista que neumólogo, siempre lo he sido. Pero digamos, entrenamientos formales en hipertensión en el mundo hay. En España, por ejemplo, yo hice una maestría de 2 años y un entrenamiento en Italia de 6 meses, y pues me dediqué a ver estos pacientes desde entonces. Pero sí yo creo que los cardiólogos tienen
herramientas que los neumólogos no tenemos y que son complementarias y que podrían iniciar. La maestría en enfermedad vascular del 12 de octubre de la doctora Pilar Escribano, que es cardióloga, es muy completo. El máster del doctor Gallier en Bolonia es también bastante enriquecedor la experiencia. Yo tuve la fortuna de estar con el grupo de acá en San Diego, una pasantía corta cuando ya llevamos alrededor de 30 endarterectomías. Pero, digamos, yo creo que la experiencia se puede adquirir, pero ya tú bien lo decías, me parece que la integración del equipo multidisciplinario con una estructura neumológica y cardiovascular es fundamental porque más allá de tener la intencionalidad de aprender la enfermedad, porque realmente el que le interesa es, obviamente, yo estoy totalmente sesgado, es un mundo muy apasionante, sobre todo porque el ventrículo derecho se remodela reverso de una forma impresionante y lo que les mostraba anatómicamente, ustedes saben que la fibra es diferente, y es bien interesante ver esos casos exitosos de remodelado derecho, pero más allá de la iniciativa se requiere de infraestructura sólida, grande, con experiencia para poder ver y tratar a estos pacientes. Y ya les mostraba que, digamos, la graduación de un grupo de hipertensión pulmonar es el uso de parenterales. El uso de parenterales, nosotros tenemos un programa independiente de la industria farmacéutica en un 90%. Nosotros manejamos todo de los dispositivos, bombas, todo el equipo está entrenado. Esto yo llevo ya trabajando en estos 10 años, tal vez 12 porque algo arranqué cuando estaba en la Clínica Colombia. Y pues el entrenamiento inicial en Colombia no hay un entrenamiento formal propiamente. Estamos trabajando con la Sociedad Colombiana de Neumología y hay una aproximación con la Sociedad Colombiana de Cardiología de estructurar centros, de definir qué es un centro en hipertensión pulmonar. Nosotros estamos trabajando por una acreditación de centro de alta experticia que la tendremos ya, si Dios quiere, en unos 3 meses. Y esa experiencia poder replicarla en centros donde exista la posibilidad de adecuarla también para que se pueda dar y se pueda formar gente, porque se necesita gente que reconozca la enfermedad, que sepa dónde derivar y en mi concepto, si se aproximan a los centros donde hay experticia, pues ahí se puede necesitar también cardiólogos. El proceso, formación en Estados Unidos hay, ¿sí? Pero la formación que tú que eres formado allá sabes que no es tan corta y es mucho más formal. En Canadá hay una formación de 2 años para especialista en hipertensión pulmonar también. Pues existe todas las posibilidades de hacerlo si lo quieren hacer. Gracias, Rafa. No sé si hay otra pregunta de parte del público o de algún asistente. Yo tengo una, ya nos pasamos de las 7, pero ¿cuál es el error más frecuente que tú ves a los cardiólogos cometiendo en este tipo de pacientes? ¿Cuál es lo que tú le dirías de pronto a los pelos que nos están oyendo diciendo, miércoles, oí la charla del doctor Conde y cuando ya esté en mi vida práctica no debo hacer esto o debo hacer esto? Digamos que yo veo con mucha frecuencia la solicitud del cateterismo cardíaco derecho sin tener el estudio completo del paciente con hipertensión pulmonar. ¿Sí? El cateterismo, si uno no tiene claro, o sea, antes del cateterismo el paciente debe tener un diagnóstico. El cateterismo no es para hacer diagnóstico. El cateterismo se hace bajo un objetivo definido. ¿Sí? Entonces, con mucha frecuencia, y recuerden, como es un estudio invasivo, uno no puede volver a recateterizar el paciente para buscar algo que le faltó en el momento de la toma de decisión. Ese es un error que yo veo con mucha frecuencia. Lo segundo que veo también con alguna frecuencia es subestimar el impacto que tiene la enfermedad izquierda sobre el ventrículo derecho y sobre la red vascular pulmonar.
subestimar el impacto de las comorbilidades que tienen sobre el ventrículo derecho. Por ejemplo, la obesidad es un estado hiperdinámico constante que produce hipertensión pulmonar hiperdinámica y que más allá, y eso no se maneja con vasodilatadores pulmonares. Nosotros tenemos algunos pacientes obesos en que le hemos puesto hasta epoprostenol porque el curso evolutivo de la enfermedad nos da, pero eso es una enfermedad aparte y yo a usted le mostraba que es un clúster diferente. Entonces, es decir, el impacto de comorbilidades sobre el ventrículo derecho es crucial. Hemos tenido de todas las formas acá hipertiroideos, obesos, ¿sí? Rendueler-Weber, un montón de enfermedades que no son frecuentes para los cardiólogos, un poquito más para los neumólogos. Y otro error que es frecuente para mí es no trabajar en asocio con un grupo de neumología. Uno de los éxitos, creo yo, que tenemos nosotros acá es que la interacción, nosotros trabajamos mucho en red con el equipo de hemodinamia, con el equipo de imágenes diagnósticas, trabajamos muy de la mano con cirugía cardiovascular. Entonces, la toma de decisiones es una red en la cual es muy, 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 digamos, fácil cuando uno tiene gente de muy buena calidad alrededor. Entonces, yo sí creo que tomar decisiones solos, sobre todo prescribir, recuerden que tenemos medicamentos de altísimo costo, me parece difícil que de una consulta normal salga un medicamento de 7, 8 millones de pesos indefinidamente sin que un grupo experto lo haya visto. Para mí, eso no solamente pasa en cardiólogos, pasa en neumólogos también. Eso es el impacto de terapia farmacológica de alto costo, que no va a tener impacto en los pacientes porque está inadecuadamente indicada, como lo dice la literatura mundial, sin un equipo multidisciplinario que siga a los pacientes, para mí es un error. Entonces, me parece que es crucial que se pueda identificar los grupos de apoyo para esa toma de decisiones. Bueno, Rafa, muchas gracias. De verdad que muchas gracias por la charla. Creo que nos cambia la forma del abordaje de estos pacientes y pues nos habla también de entender mejor la complejidad. No veo preguntas en el chat, pero nuevamente pues muy agradecidos por la charla y ojalá en el futuro podamos también en este grupo de Pelos Colombia o en otro hablar de más casitos puntuales que creo que es supremamente interesante. Muchas gracias, Rafa. No, para mí es un placer y siempre, siempre a la orden. Las puertas de la neumológica y la cardioinfantil, nosotros tenemos una pasantía, inclusive han venido algunos grupos internacionales a mostrar algo de lo que hacemos, está abierta y con el mayor gusto, cuando obviamente a través de las estructuras educativas de los centros lo pueden hacer, con el mayor gusto estamos dispuestos a recibirlos, a compartir algo de lo que hacemos. Perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Feliz ¿No? noche y estamos en contacto. Bueno, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.